Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga por estar aquí en este su canal. Gracias de verdad. Y bueno, ya que está aquí, ¿verdad? Mírelo hasta el final. Le ruego lo mire hasta el final. Y si le gusta, comparte el video, suscríbase al canal, denle un me gusta. De repente siento que los que están viendo los videos, ¿verdad? Como que no son en Cristo Jesús y están aprendiendo y les da vergüenza. Pues poner ahí, ¿verdad?, quiénes son, pero no debe darle vergüenza si de verdad así es la circunstancia. No debe darle vergüenza. ¿Por qué? Porque es bonito aprender de la palabra de Dios. Y si es hermana o hermano en Jesucristo y es familiar mío, pues también, ¿verdad? No tenga miedo de que yo sepa quién es. Y también, ¿verdad? Si en verdad es de en este canal hay hermanas en Cristo y hermanos que no, hermanos en la fe y hermanos que no. Bueno, pues como quiera disfrutemos, ¿verdad?, de estos videos, porque hasta yo los disfruto cuando estoy leyendo de su santa palabra. Y bueno, vamos a mirar directamente, ¿verdad?, a lo que venía con este video. Este video es, ¿verdad?, para que miremos hasta dónde podemos nosotros confiar en el hombre, hasta dónde podemos nosotros confiar en el ser humano sin antes ir a lo que viene siendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Fíjense bien, ya estamos, ¿verdad?, pasaditos del 17 y el 18 de septiembre y no pasó nada. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a empezar a hablar mal, ¿verdad?, de quien haya hecho el primer video de esto y el que lo haya seguido y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto fue bonito, ¿verdad? Esto fue bonito, ¿verdad? No fue verdad, pero fue bonito. ¿Por qué? Porque fíjense bien, una persona que no es en Cristo Jesús, que no es en Cristo Jesús, es diferente ser en Cristo Jesús, ¿verdad?, y creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús no es ser en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús viene siendo, ¿verdad?, de que, bueno, pues hasta el enemigo de Dios cree, ¿no? Pero ser en el Señor Jesucristo, ser en nuestro Señor Jesucristo es diferente, porque ya cuando eres en Él, ya no eres tú dueño de este cuerpo carnal, ya no eres dueño tú de esta alma, ya no eres dueño tú de este espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es del Señor. Él nos compró a precio de sangre. Eso está en el video pasado. Pero bueno, ¿qué debemos de decir a esto? Bueno, debemos de decir, ¿verdad?, de que pues debemos de ubicarnos más en la santa palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que si hay por ahí alguien, ¿verdad?, que nos esté diciendo que podemos ser arrebatados para cierta fecha, ¿verdad?, y que nos diga que podemos, no que debemos estar listos porque nos vamos, ¿no? Es bueno, es bonito mirar eso, ¿verdad? Miren ustedes, por ejemplo, lo que quería decir en esto. ¿Cuántas hermanas y hermanos en Cristo ya vinieron? Quienes no eran en Cristo Jesús vinieron porque sabían ellos, creían en su corazoncito que iba a ser arrebatado para esta fecha, ¿no? Y vinieron a Cristo Jesús. Pero fue una mentira, ¿verdad? No pasó. Ahora la pregunta es, de todos los que vinieron a nuestro Señor Jesucristo, nuevecitos, ¿verdad?, se quedaron ahí en mi Señor Jesucristo. Todos venían de verdad, de todo corazón, ¿verdad? ¿Cuántos hay de los que ya pasó? No pasó nada y se fueron al mundo, ¿verdad? Porque dijeron, no, hombre, uno más, ¿verdad?, que habló y no más. Bueno, quiero decirle, si está usted escuchando este video, ¿verdad?, y le pasó esto, no venga a Cristo Jesús por un ser humano. No venga usted a Cristo Jesús, ¿ok?, porque un ser humano le habló y le habló bonito. No, venga a mi Señor Jesucristo por su fe, por fe en Él, creyendo en Él y teniendo fe en Él, ¿sí? Porque ya lo he dicho en varios videos, que no es lo mismo creer y tener fe. ¿Por qué? Porque creer, ya dije, ¿verdad?, hasta el enemigo de Dios cree en Jesucristo, sabe que existe, pero no le hace caso y se le revela. Entonces quiere decir que creer no es suficiente, pero cuando usted ya es en Jesucristo, quiere decir que ya no se pertenece a sí misma, a sí mismo, sino que usted le pertenece a Él. ¿Por qué?
porque Él pagó con su hermosa, preciosa y santa sangre. Entonces, nosotros, antes, ¿verdad?, que se nos decía que éramos del mundo, antes que se nos decía que nosotros servíamos al enemigo de Dios, y decimos ahora, es cierto, pero cuando uno le dice a quien no es en Jesucristo, que no es en Jesucristo, dice, no hombre, estos están locos, ¿cómo voy a ser yo del enemigo? Si yo adoro a Jesucristo, sí lo adora, pero no viene a hacer su santa voluntad, no cree en la Biblia, no cree en su santa palabra, que su santa palabra es en la Biblia. Y entonces, si no cree, ¿verdad?, que es la Biblia su santa palabra, entonces realmente, pues no es usted en Jesucristo, aunque usted diga, sí, es que yo ya le he dicho, Señor, yo creo en ti y yo sé que voy a tener vida eterna. No funciona así. Funciona a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, ya dicho esto, quiero que vayamos nosotros directamente a comprobar, ¿verdad?, si es cierto. Mayormente hablando, ¿verdad?, de los hebreos, de los judíos. Mire lo que el apóstol Pedro, siendo judío, ¿verdad?, siendo del pueblo de Israel, ¿verdad?, más bien siendo del pueblo de Israel, ¿verdad?, nos viene a decir que la Biblia, pues, es palabra de Dios, ¿verdad? Nos viene a dar a entender que la Biblia es palabra de Dios y que toda profecía, pues también, ¿verdad?, es inspirada. Pero vamos a leerlo, mire, vamos a mirar entonces y vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y mire lo que dice el 16. Porque nosotros no os habemos dado, dice, porque nosotros no os habemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Imagínese usted, un ser humano, que usted vea un ser humano elevarse así como ellos lo vieron cuando se elevó en una nube que se fue, ¿no? Entonces, pues, wow, dice, oye, esto es mucho, pero muy fuerte, ¿no? En ese tiempo, alrededor de 2000 años, un hebreo no había visto a un ser humano elevarse. Ahora nosotros lo creemos porque lo leemos, pero ellos no tenían allí que eso iba a pasar, ¿no? Bueno, entonces, yo por eso les digo, hay que ponernos un poquito, ¿verdad?, al tiempo aquel, ¿no? Para que entendamos. No era ni siquiera imagínense, no era ni hace 200 años, no era lo que es ahorita, mucho menos hace alrededor de 2000 años, ¿no? Bueno, entonces, ya dicho esto, ¿verdad?, dice el 17, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos está enseñando a nosotros que él, que era de procedencia hebrea, ¿verdad?, del pueblo de Israel, nos dice esto. Entonces quiere decir que lo que estamos leyendo está en la Biblia, entonces pues la Biblia es palabra de Dios. Miren lo que nos dice el 19. El 18. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 19. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una luz que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones.
Entonces, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Y lo leemos aquí en lo que es la Biblia, los 66 libros que conforman la Biblia, decimos, oye, pues es que sí, sí es palabra de Dios, porque aquí lo está diciendo, aquí está manifiesto lo que pasó, ¿verdad? Y lo que va a pasar. Dice el 20, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Es decir, que esto no era algo, ¿verdad?, de lo cual solamente ciertos personajes tuvieran acceso, ¿verdad?, a hablarnos, ¿verdad?, y para que entendamos. Sino que dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. 21. Porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Ahora, quienes no son en Cristo Jesús, ¿verdad? Dicen, no, es que la Biblia, ¿verdad? Ese libro, pues fue inspirado por algún personaje por ahí en aquellos años, ¿verdad? Que algunos 100, 200 años, y todo eso, ¿verdad? Lo vino mirando y así lo fue acopilando para que todo eso se hubiera dicho que ya pasó. Bueno, pero si nosotros creyéramos también, los cristianos, creyéramos de esa manera, entonces, ¿cómo vendríamos a ser en Cristo Jesús? Si esto es lo que nos enseña cómo venir a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, es muy triste que nosotros, ¿verdad?, en un tiempo, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, antes vosotros erais del mundo, ¿sí? Y entonces, antes tampoco creíamos que la Biblia era, ¿verdad?, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, cuando venimos a la Santa Palabra de Dios, ahí nos muestra desde lo que viene siendo Génesis a lo que viene siendo ¿verdad?, Apocalipsis. Nos viene enseñando los tiempos, o sea, las dispensaciones, nos viene enseñando, ¿verdad?, lo que es un profeta o un verdadero profeta. También nos enseña lo que no es un profeta, lo que es un falso profeta, ahí lo anuncia, ¿verdad? Y también nos enseña lo que es, ¿verdad?, el último apóstol. No hay más apóstoles más que 12, fueron 12. Podría hablar alguien por ahí y decir, no, oiga, pero que mire que los que ungieron a este fulano, ¿verdad?, en aquel tiempo ya para que fueran 12 antes del apóstol Pablo. Bueno, pues ahí mismo, ¿verdad?, la misma Biblia nos da a entender a nosotros ya en Revelaciones, ¿verdad?, que 12 puertas, ¿verdad?, que 12 para los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces no puede haber una tercera, ¿sí? O más bien una más, no tercera, una más, ¿no? Bueno, ya habiendo dicho esto, aquí miramos que el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que esto es lo más seguro, no hay más a quien creerle más que a lo que viene siendo la Biblia, ¿verdad?, lo que está escrito aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque así Dios lo permitió, ¿verdad?, que al que haya escrito aquí de Pedro, de las cartas de Pedro, ¿verdad?, bueno, pues lo hizo inspirado en el Espíritu Santo de Dios para que hablara, más bien para que escribiera lo que Pedro había dicho, ¿verdad?, lo que Pedro había querido decir, y ahí ya estaba, ¿no? Mayormente, si Pedro lo hizo, bueno, entonces en Pedro, y si alguien más lo fue el autor de esta carta, bueno, pues también, ¿no? Pero ahí miramos que eso es lo que nos da. Vayamos a segunda de Timoteo, y vayamos al capítulo 3, vayamos al 3 y vayámonos al versículo 14, vamos al 14 y de ahí en adelante, ¿ok? Fíjense lo importante de esto, ¿verdad? Porque en verdad es tan necesario que nosotros, los verdaderos, los genuinos, ¿verdad?, cristianos, los verdaderos hijos de Dios, ¿ok?, entendamos que nosotros dependemos de esta santa palabra, de la Biblia, no dependemos de un pastor, de un predicador, nosotros dependemos de la palabra de Dios. Un pastor, gracias a un pastor que se quemó las pestañas, ¿verdad?, de sus ojos para aprender y traernos, ¿verdad?, de su santa palabra de Dios. Bueno, y gracias también a un predicador que estudió,
¿verdad? Y que dice, bueno, ahora yo puedo predicar porque ya sé, porque ya puedo entender yo lo que viene siendo los tiempos, que son dispensaciones, lo que viene siendo desde el principio, ¿verdad? Hasta el final. Entonces, ya nosotros que somos discípulos de ellos, ¿verdad? Venimos a aprender, ¿ok? Porque yo les quiero decir que yo no soy un pastor. Yo no pastoreo ovejas. Yo enseño lo que asimismo he aprendido y bueno, de igual manera, ¿verdad? También trato de ver que lo que yo aprendí es verdad, que es cierto, y así es como yo vengo a esa enseñanza. Bueno, un predicador es un predicador que ya está en una congregación y que pues es por muchos, ¿verdad? Bien atendido. ¿Por qué? Porque saben que es verdadera palabra de Dios la que él enseña y enseña. No que nomás salga del 1 al 3 y del 1 al 5 y del 1 al 3 y del 1 al 5, que no eleva más, ¿verdad? Comida sólida para que nosotros, los que aprendemos de ellos, pues sigamos aprendiendo. Entonces, si siempre siguen del 1 al 5, por decirlo así, pues nunca vamos a aprender. Pero si ellos, ¿verdad? Del 1 al 100 nos están enseñando, bueno, entonces estamos comiendo comida sólida. Amén. Bueno, vamos a ver lo que nos dice entonces 2 de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Versículo, vámonos desde el 14. Dice así. Y le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido sabiendo de quién has aprendido. ¿Verdad? Bueno, me imagino yo que aprendió del apóstol Pablo y en aquel tiempo pues compartían tiempo juntos y compartían de su santa palabra de Dios. Mayormente el apóstol Pablo era, ¿verdad? De él era el ministerio y él, bueno, pues los tenía ellos como colaboradores. Así que le dice 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Bueno, entonces ya ahí le dice, ¿verdad? Oye, pues mira, es que tú ya las conociste, ya sabes lo que es, ya sabes lo que es el temor a Dios, ya sabes lo que es hablar cosas que no son en el evangelio de la gracia de Dios. Ya sabes, ¿verdad? Que no puedes tú ir a predicar otro evangelio, sino que practicar la buena palabra. Entonces dice una vez más, ¿verdad? El 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Qué puede hacer? ¿Qué dice? Dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Bueno, dirá usted, oiga, pero usted empezó a hablar de esta persona, ¿verdad? Que pues engañó a muchos. Bueno, sí, déjeme terminarle lo de Timoteo y luego hablamos de eso. Dice, mire, dice así, ¿ok? Dice 16, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Inspiración del Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Bueno, ¿qué le parece si en lugar de haber hablado, ¿verdad?, cosas feas, o más, bueno, son feas porque llamar anticristo a una persona o decir falso profeta, ¿verdad?, sin saber que lo es. Porque un falso profeta es un falso profeta, un profeta, que se cree profeta, ¿ok? Pero el que viene y dice, tuve un sueño, porque él en su momento, por ahí oí yo que dijo, no, yo no digo que soy profeta, ¿sí? Entonces él habla de lo que a él le pasó. Y no lo estoy defendiendo, créame, no, pero tenemos que ser nosotros honestos cuando seguimos a Cristo, ¿sí? Principalmente en el amaos los unos a otros. A ver, Raúl, pero usted está diciendo que amemos al pecador, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos amó,
siendo aún pecadores. Amén. Entonces, si nosotros así hemos sido perdonados, ¿por qué ellos no? Cristo murió por todo ser humano. El problema es que no todo ser humano se lo cree. Y si no lo cree, bueno, pues esa es la condenación, ¿no? Fíjese lo que dice 16 otra vez. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. ¿Por qué no hubo alguien que le hablara, verdad, una manera más prudente, verdad, y le dijera, oiga, mire, usted está enseñando esto, pero pues una cosa, verdad, no es bíblico lo que se está diciendo, porque para mí no es bíblico. Lo que sí es de que Jesucristo me puede arrebatar en cualquier momento. Sí, yo lo creo, porque acuérdese, ¿ok? Todo lo que hemos hablado de respecto a los juicios, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado de las señales no son para la iglesia. No son para la iglesia. Nosotros sabemos que nosotros somos arrebatados antes, ¿verdad? Antes de esa semana 70. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, yo he hablado, ¿verdad?, lo que pasa en el Medio Oriente, y eso no es para nosotros. Eso no es algo que diga, oh, mira, esto es lo que falta para que nos vayamos. No. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser arrebatados antes. Vamos a ponerlo por ejemplo. No es que así sea, pero vamos a decir, antes, ¿qué? Como lo dijo un pastor, 2, 3 años, 2, 3 meses, 2, 3 semanas, 2, 3 días, el mismo día que va a empezar la semana 70, ¿verdad? Un día antes nos vamos. Puede ser, porque no hay ahí un día exacto. Ahora, cuando usted dice, no, pero es que espérese, cálmese. Dice ni el día ni la hora. No, cálmeme también a mí, por favor. Eso no es a la iglesia que le está diciendo. Eso le está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de la ley, en el Evangelio del reino de los cielos. Es decir, del milenio. Entonces, eso no era para nosotros. Eso no era la iglesia. Acuérdese que la Santa Iglesia viene naciendo en Pentecostés, ¿ok? Ya después que fue nuestro Señor Jesucristo crucificado, ¿verdad? Que Dios Padre le resucitó, ¿verdad? Así como nos lo enseña el apóstol Pablo, y dice, ¿verdad?, que entonces ya de allí, ¿verdad?, viene ya lo que viene siendo, ¿verdad?, la Santa Iglesia, ¿ok? De ahí para acá, ¿ok? El que creyó de ahí para acá, ¿sí?, en Cristo Jesús, como parte de la Santa Iglesia, como cuerpo de Cristo, como nosotros, ¿verdad? Pues así, ¿verdad? Templo de Dios, bueno, ¿verdad? O templo de Cristo. Bueno, entonces de allí para acá, todos, óigame bien, todos los que hayan creído y ya descansan, ¿verdad? Todos hasta que vivamos, los que vivamos, como dice el apóstol Pablo, los que vivamos hasta el final, que seamos arrebatados, hasta entonces, todos somos el cuerpo de Cristo y todos vamos a ser en cuerpos glorificados, vamos a estar en las bodas nosotros, vamos a ser la novia nosotros, ¿verdad? Todo eso va a ser nomás nosotros, no va a haber otro, no va a haber ni los antes que nosotros, ni los después del rapto, ¿ok? Somos nada más nosotros, ¿ok? Ya después viene otro grupo, pero ese grupo ya no va a ir a formar parte de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Su tiempo es nada más el tiempo que es, ¿ok? Amén. Bueno, entonces, dice aquí, ¿verdad?, para corregir. Entonces hay que corregir o hay que tratar de corregir a una hermana, a un hermano en Cristo, pero no en público, vuelvo a lo mismo, no en público, y menos, ¿verdad?, donde haya gentiles, es decir, gente, ¿verdad?, del mundo, que no es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros a ellos los vamos a aturdir. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos quiere venir a Cristo Jesús, pero entonces ve esta discusión, dice, no, prefiero estar donde estoy, aquí al menos nadie me dice nada, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, mira, ya están discutiendo por esto, por aquello, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces,
para corregir, para instrucción. Sí, claro, también, cómo no, para nosotros, ¿verdad? Recibir de nuestros pastores, ¿verdad? Una disciplina, ¿verdad? Que no son fuertes las disciplinas, no nos dicen, mire, anda en un error, hermano, mire, lea esto, lea aquello, y va a ver que va a estar en ese error. Entonces yo Raúl Delgado, vengo, leo, y digo, ay, de veras, mira, sí es cierto. Entonces yo hago un video y digo, hermanas y hermanos en Cristo, familia, amigos que me estén escuchando ahorita, les pido una disculpa pública porque yo la regué, porque yo dije que seríamos nosotros arrebatados, ¿verdad? Al final de todo etcétera, etcétera. Entonces, así, ¿no? Pero no puede ser con una justicia humana, sino es con justicia divina, ¿sí? Entonces, todo esto, por eso lo dice, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo en Timoteo, ¿verdad? Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado por toda buena obra, ¿sí? Entonces dice, aparejado en toda buena obra. No dice que para que puedas ser salvo, tienes que obrar, sino que es por tu fe, creyendo en Cristo Jesús, que Él murió por ti, que ya no tienes que hacer nada tú más que creerle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que perdona los pecados, porque Él es el único, ¿verdad? Que muere en esa cruz para que tú ya no mueras eternamente, ¿no? Quien justifica es Dios y quien muere es Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros al creer en nuestro Señor Jesucristo ya somos, fíjate bien, en creer en nuestro Señor Jesucristo somos limpios de todo pecado. Nosotros ya hemos sido también santificados, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también ya hemos sido justificados, es decir, que ya estamos completamente en Él, ¿verdad? Ya nomás se nos pide, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, también, ¿verdad? Que nosotros nos portemos bien, que no andemos nosotros en el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice también el apóstol Juan, ¿verdad? Que el que es nacido de Dios ya no peca. Pero cuando dice ya no peca, a ver, ya no pecamos, no, sí pecamos, pero no pecamos como el mundo. Es decir, que hasta en eso hay que saber. Por ejemplo, yo mentí ayer, yo le pido perdón a Dios, digo, Señor, perdóname, mentí. Y me va a perdonar, ¿por qué? Bueno, porque como pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que al año iba un padre de familia, más o menos calculando los pecados de cada uno de todos ellos, e iba, ¿verdad? Y llevaba un animal, un cordero, a morir, ¿verdad? Para esa sangre, ¿verdad? Para que los perdonara Dios, ¿sí? Pero ese era un perdón temporal, no era un perdón, ¿verdad? Espiritual, era carnal. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros miramos todo eso? Y bueno, entonces decimos, mire, entonces sí pecamos, pero estamos todavía en esa sangre que nuestro Señor Jesucristo ofrendó. Está en el tabernáculo, en el tercer cielo, allá está con Dios. Entonces, mientras que esté esa sangre allí todavía, ¿verdad? Dios mira, ¿verdad? No mira pecado. No mira pecado porque nosotros, ¿verdad? Pues estamos en esa sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, ¿ok? Entonces, si ya nos limpió de todo pecado, ya nosotros no tenemos pecado. Ahora, si vivimos en esta carne de sangre, ¿verdad? Este cuerpo de carne y sangre, bueno, quiere decir que sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Es fácil creerlo y es fácil entenderlo. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Cada 8 días yo me iba a tomar cerveza, alcohol, ¿verdad? A diferentes lugares, ¿no? Mayormente donde había música y usted ya sabe qué más, ¿verdad? Bueno, entonces ya no lo hago. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios, ¿sí? Antes yo, pues fumaba cigarro. Y ya no fumo porque Dios dice que el cuerpo no me pertenece, es de Cristo, Él pagó, es de Él, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios de que yo el vicio del cigarro y el vicio del alcohol los dejé antes de venir a Cristo Jesús.
Yo le pedí a Dios Padre, ¿verdad? Fíjese, yo le pedí a Dios Padre, decía yo, Dios Padre, ayúdame, Señora, que yo ya no tome más, ¿no? No porque estuviera enfermo, no, decía yo, no me deje, ya no quiero tomar, ¿no? Y qué casualidad que cuando yo dije, Dios, ayúdame, me ayudó. Qué casualidad que cuando antes yo decía, ya no voy a venir a este lugar, ya no voy a venir a este lugar, o así, yo seguía yendo. Igual me pasó con el cigarro, ya no voy a fumar, duraba hasta un mes. Y nomás le dije, Dios, que sea en tu santa voluntad y que yo no fume más. Y ya no fumé, ¿sí? Pero entonces algo hay allí que cuando uno lo dice con fe, cuando uno lo dice de verdad, con el corazón, Dios dice, te voy a ayudar. Pero si usted le está ahí nomás diciendo, ay, es que Dios, ayúdame, porque yo realmente quiero dejar de ir a tomar con los amigos y todo eso. Pero Dios mira que usted le está mintiendo. Él mira que usted está ansioso por ir a ese lugar. Entonces, Dios ni le toma en cuenta. ¿Por qué? Porque sabe que no. Eso mismo puede pasar con un cristiano. Sí puede pasar. Por ejemplo, ¿verdad? Usted dice, ay, yo esto, yo aquello, pero Dios no mira que usted realmente quiere progresar en esa manera, pues Dios no lo toma bien. Pero si usted habla con una fe tremenda de decir, Señor, mira, yo realmente quiero, Padre, esto, aquello que fue que vino, entonces Dios mira en usted eso, el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego le dice a Dios, hey, mira, él quiere, está arrepentido de verdad. Entonces eso mismo pasa con nuestros pecados. Cuando yo peco, le digo, Señor, perdóname, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pedro, por eso les digo que es importante leer para entender. Dice el apóstol Pedro, dice, y que si alguno pecare, ¿verdad? ¿Qué dice? Que abogado tenemos, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque ya somos de Él y pertenecemos a Él. Amén. Entonces, con todo esto que les leí aquí de 2 Timoteo, capítulo 3, desde el 14 al 17, entonces quiere decir que la Santa Biblia de Dios, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, Santa Palabra de Dios, no la Biblia, sino la Santa Palabra, porque es la palabra. Bueno, entonces, pues sí, nosotros debemos de redarguir, debemos de corregir y debemos dar instrucción en justicia de Dios. O dice, es útil para la doctrina, para redarguir a Raúl, para corregir a Raúl, para instruir a Raúl en justicia de Dios. ¿Sí? Bueno, ahora vamos entonces a Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses y nos vamos a ir allí en capítulo 5, versículo 1 y en adelante. Fíjese el interés que hay aquí para aprender y la verdad que existe en su palabra, en su santa palabra. Fíjese bien, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos, no dice del tiempo, dice de los tiempos, ¿ok? Y de las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Fíjese bien, atento a esto. Dice 2, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, no dice el arrebatamiento, dice el día del Señor, ¿ok? Acuérdese que el día, ¿ok? Es los 7 años de juicio, ¿ok? Bueno, dice, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Sí? ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo? A los que se quedan, a los que no son arrebatados, ¿ok? ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque mire a continuación lo que nos va a decir. Pero entonces hay muchos que dicen, no, ándele, mire, eso ahí, exactamente, como ladrón en la noche. No. Como ladrón en la noche viene hacia ellos, en el momento que ellos nunca esperaron que él iba a venir, ¿ok? Así. Y si ellos supieran el momento, entonces no aceptaran al falso profeta, al falso Mesías que viene.
no creyeran ellos en el falso Mesías que viene, ¿sí? Sino que cuando ya ellos, ¿verdad?, están allá en el lugar Petra, ¿verdad?, en ese lugar, bueno, entonces ellos claman, el clamor de ellos hacia Dios, ¿verdad?, hacia su Creador, ¿verdad?, porque eso es lo que ellos hablan, que es su Creador, no que es su Padre Dios, sino que es su Creador, ¿verdad? Entonces, pues Él los va a escuchar, ¿verdad? Pero no saben ellos cuándo los va a escuchar, sino que los va a escuchar y va a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así exactamente, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Y que todo ojo le verá. Ahí sí es todo ojo le verá. En el arrebatamiento, no. Ahí es diferente, por eso hay que leer bien. Bueno, entonces dice 3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Bueno, para que venga una destrucción de repente, no tiene que estar la iglesia aquí. ¿Por qué? Bueno, porque si entonces, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, entonces Jesucristo no cuidaría a su novia, ¿sí? Y a nosotros nos dice, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad?, que Él nos cuidará, Él nos sacará para lo que viene al mundo, ¿sí? Entonces quiere decir que a nosotros nos va a sacar como a Noé lo sacó de la inundación en una arca. La diferencia es que Noé no dejó el planeta Tierra y nosotros sí lo vamos a dejar porque vamos a ir con él. Entonces dice 3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a los dolores de parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Entonces quiere decir que en este periodo de 7 años, mire usted, le estoy leyendo directamente en 1 Tesalonicenses capítulo 6, capítulo 5, versículo 3, en el 3. Esto coincide con Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante, y coincide también en Daniel capítulo 9, versículo 27, más bien, ahí es en el tope, donde dice que eso va a pasar. No ha pasado eso, ay, discúlpeme usted, pero no ha pasado eso. Y le voy a demostrar más todavía para que esto esté, pero bien visto de que no, ¿ok? Dice 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como al ladrón. Entonces, no es a nosotros. No es que vendrá como ladrón en la noche a la iglesia, a la Santa Iglesia. Vendrá a los que se quedaron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido arrebatados. ¿Ok? Es triste que no reconozcan, ¿verdad?, que en Mateo se está hablando, ¿verdad?, mayormente capítulo 24, ¿verdad?, pues para los del pueblo de Israel. Si no lo quieren creer eso, menos van a creer lo demás. Bueno, entonces, cuando hablamos del capítulo 25, ¿verdad?, de donde nos habla de la parábola de las 10 vírgenes y así, también lo mezclan, ¿verdad?, con la iglesia, como que si unos de la iglesia van a ser arrebatados y otros de la iglesia van a ser dejados. Bueno, pues no, van a ser dejados los que se dijeron, o más bien, van a ser dejados los que creen en Cristo, no van a ser dejados los que son en Cristo Jesús. Amén. Porque los que somos en Cristo Jesús no practicamos el pecado. Y los que creen en Cristo Jesús, sí. ¿Por qué? Porque nada más creen, pero no están en Él. Amén. Para estar en Jesucristo no es nada más creer, sino hay que tener esa fe tremenda en que nosotros ya no tenemos que hacer nada para que nosotros vayamos al cielo con Él, para que seamos parte de su Santa Iglesia, para que seamos parte de ese templo, para que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, ya con todo esto,
Mire usted lo importante que es leer, ¿verdad? Para entender. No es porque un pastor me lo dijo a mí y yo se lo creía al pastor. No, es porque el pastor me lo dijo a mí, yo lo miré y digo, oiga, es cierto. Entonces el pastor no me dijo cosas de él, me dijo palabra de Dios que yo escuché, verifiqué y entonces me pasó lo que en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, donde dice, y creyeron muchas, ¿sí? Entonces, allí es a donde nosotros llegamos al conocimiento, ¿verdad?, de la santa palabra de Dios. Yo sé muy poquitito, mire así, poquitito, pero lo poquitito que yo sé, yo se lo comparto. Con toda humildad, créame, es con toda humildad. ¿Por qué? Porque sé que a través de estos videos también quienes no son en Cristo, ¿verdad?, van a huir de la santa palabra que es la Biblia, ¿verdad? Y van a empezar a creer, van a empezar a tener ese temor, ¿verdad?, de quedarse en la tribulación, gran tribulación, ¿verdad? Y más, todavía a irse al lago de fuego, ¿verdad? O al infierno y luego después al lago de fuego. Entonces ellos, ¿verdad?, van a empezar a abrirle la puerta al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y entonces Él cenará con él, con ellos, y con ella, con Él, y ella con Él, con mi Señor. Entonces ya hemos dado nosotros un avance para que alguien más llegue a nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles esto. Ella no o él no van a venir a Cristo, ¿verdad?, a ser cristianos porque yo, no. Ellos van a ser porque ellos van a tener una relación con Cristo Jesús, van a tener una relación, ¿verdad?, con Dios, y a través de esa relación vienen a formar parte de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces seguimos aquí. Fíjese bien lo que dice en el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como a ladrón. ¿Cuál día? El día de los 7 años de juicio. ¿Sí? Son 7 años, no son 3 años y medio. Entonces, y más adelante usted lo va a mirar. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Cuando nos habla aquí directamente, ¿verdad?, de donde dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, bueno, quiere decir que nosotros no estamos ya en el mundo, ya somos en Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como al ladrón. 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No le pertenecemos al enemigo de Dios porque le pertenecemos a Cristo. ¿Quién pagó por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le pertenecemos? A nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Amén. Bueno, entonces, dice 6, por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que están borrachos de noche están borrachos. Y nos da una expresión de cómo es que nosotros, ¿verdad?, debemos de ser en la fe una vez que nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 15, del 1 en adelante, ¿verdad?, donde nos dice que si creímos con fe, que si estamos en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en aquel tiempo venían muchos, igual que ahora, pero ahora se disfraza un poquito más diferente. Pero en aquel tiempo llegaba y decía, oye, fíjate que voy a ir a la congregación de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Y eso por qué? Oh, no, porque mira, da muy buena enseñanza. A ver, vamos. Entonces no iban nomás él, sino que iban él, el otro y el otro, e iban y ahí escuchaban. Entonces alzaba la mano uno de ellos y decía, oye, pero ¿y qué hacemos con la ley? Oye, decía otro por allá, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con lo que nos enseñó Moisés? O con lo que le enseñó Moisés a nuestros padres. Y entonces, ¿verdad? Todo eso ahora, pues es lo mismo. Hay muchos que quieren seguir en la ley. Estaba oyendo yo un video hace ratito, ¿verdad?, donde estaba un pastor, del cual yo he aprendido mucho, ¿verdad? Y estaba uno, ¿verdad?, que pues él era y creía más, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y decía, no, y le terqueaba, y decía, wow, pero es que no puede mirar él, es que no puede mirar. Si no eres nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, no vas a entender. ¿Por qué? Porque pues el Espíritu Santo de Dios no está en ti, porque Él es el que te abre tu corazón, te da el alumbramiento que necesitas para que tú seas una antorcha en luz, para que seas para los demás. ¿Por qué? No porque tú, sino porque Él.
mora en ti. Y Él te va a enseñar, poco a poco lo vas a ir mirando y notando, ¿verdad? Que vas aprendiendo. Bueno, entonces vayamos a Jeremías, ¿sí? Vayamos a Jeremías y nosotros ahí en Jeremías vamos a mirar, ¿verdad? En el capítulo 30, ¿ok? Capítulo 30, vámonos al 30 y de ahí del 30 nos vamos a ir al versículo 1 en adelante. Fíjate más, ahí vamos a mirar. ¿Y por qué nos movemos de un lado a otro? Bueno, pues que esto es lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado, ¿verdad? Que busquemos, ¿verdad? El apóstol Pedro, que busquemos. El apóstol Pedro dice a los despatriados, ¿verdad? A los que fueron allá, fuera de aquí, porque, hey, tuvo que pasar. Y también, ¿verdad? En otros libros hemos mirado eso. Bueno, pero miremos y ubiquémonos en Jeremías capítulo 30 y empecemos en el 1, versículo 1. Fíjese bien, el llamamiento y misión de Jeremías. Fíjese bien, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, dice, de los sacerdotes que estuvieron en Anteot, en tierra de Benjamín. Versículo 2. La palabra del Señor que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimétrico de su reinado. Bueno, ay, disculpe, vuelvo a repetirlo, no me da vergüenza. Yo no sé leer. Si usted se mira y dice, bueno, ¿y cómo es que está leyendo? Bueno, pues es porque mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Me ayuda para que yo lea y yo lo hago. Y lo hago con gusto y también acepto los errores que tengo al leer y les pido que me disculpen. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Dice entonces, no, de veras, y no fui a la escuela más que algunos, 4 años y repetidos porque nos movíamos de un lugar a otro. Y también porque yo era mucho, pero muy malo para el estudio. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Dice el 3. Dice, fue así mismo en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedachías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. En el mes quinto. A ver, permítame tantito porque tengo fallas que no quiero tener, pero son fallas. Permítame tantito. Pero sí, es lo que en verdad nosotros debemos de tener paciencia con los hermanos en la fe, ¿verdad? Que tienen poquito conocimiento, y también debemos nosotros de entender que si hay alguno que enseña de palabra de Dios y habla de un sueño, habla de algo que le vino a él, bueno, pues también, ¿verdad? Que a lo mejor no entendió lo que él necesitaba decir, o a lo mejor era para él, nada más, ¿no? Otra, o no era lleno del Espíritu Santo, no era o no tenía el Espíritu Santo. Acuérdense lo que nos enseña a nosotros el apóstol Pablo en Romanos 8. Ok, entonces dice 4. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. 5. Porque así ha dicho el Señor, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. 6. Preguntad ahora y mirad así por el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros. 7. Cuán grande es aquel día. Fíjese bien, el día, ¿se acuerda que le dije yo que cuando habla del día es el día de Jehová, es el día del Señor, ¿verdad? Pues el día es los juicios, ¿ok? Por eso dice, cuán grande es aquel día. Versículo 7, dice, tanto que no hay otro semejante a él, ¿sí?
No hay semejante a él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese tiempo? Bueno, pues van a venir juicios, 21 juicios. Lo hemos dicho, ¿verdad? Son los son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y aparte, por ahí hay 7 truenos. No sabe, al menos yo no sé qué significa, pero 21 juicios sí están ahí. Una vez más, 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Fíjese bien, tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Usted ha dicho, oiga, pero si hemos pasado angustia, desde que yo me acuerdo, yo creo que mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Sí, pero no es la misma angustia que se va a vivir en ese tiempo. No es la misma. Entonces, si alguno dice, wow, pero oiga, entonces sí va a ser fuerte, muy fuerte. ¿Y qué va a pasar con los que se queden? Mire, mayormente en los que yo tengo, ¿verdad? En familiares y amigos, ¿verdad? Que no son en Cristo Jesús, pues me duele mi corazón, ¿verdad? Yo quisiera, ¿qué más quisiera yo? Porque ellos, ¿verdad? Fueran en Cristo Jesús, pero no quieren, no van a querer. ¿Por qué? Bueno, porque tienen su corazón de piedra. Necesita que Jesucristo, ¿verdad?, les dé un corazón de carne para que tengan ese sentimiento de decir, oye, ahora entiendo que soy pecador, que yo, no soy digno de pertenecer a Dios. Y entonces ellos van a tener que venir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí, ahora sí, ¿verdad? Van a tener que morir en su santo nombre, ¿sí? Cuando Jesucristo, siendo un Dios encarnado, vino a morir, ¿verdad? Vino a morir por todo ser humano. Pero como nadie quiso, bueno, más bien como muchos no quisieron creerlo, bueno, entonces ahora van a tener que ellos dar, ¿verdad? Su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, entonces dice, ¿verdad? En el 7 ahí mismo dice, lo voy a leer corrido ahora sí, dice, ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Ahora una pregunta, sabemos nosotros, ¿verdad?, que la angustia para Jacob es el pueblo de Israel, y eso viene siendo en la actualidad. Miramos nosotros que el pueblo de Israel esté sufriendo, que estén ellos en angustia. No, están en guerra como otras veces han estado en guerra, sí. Que se esté llevando a cabo la guerra de Salmos 83, sí lo creo, sí. Que se está preparando la guerra, ¿verdad?, de Gog y Magog, de Ezequiel 38, 39, sí lo creo. Pero ¿qué es lo importante allí? Creerlo, no afirmar, porque no podemos afirmar nada, ¿ok? Ahora, estamos en la última generación, yo lo creo, y créanme que yo lo creo de corazón, por lo que está pasando, por lo que estoy mirando, ¿verdad? Por lo que el regreso del pueblo de Israel a Israel, que muchos dicen que no es cierto, que eso no es el verdadero pueblo. Bueno, si no lo es, entonces la Biblia nos miente, ¿verdad? Porque ahí nos dice, ¿verdad?, que iban a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Dice que iba a aparecer un pueblo ahí ya. Entonces, si ya está, quiere decir que sí es. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? A ese tamaño. Ok, entonces, ya cuando dice será librado, quiere decir, porque después de esos 7 años, ¿verdad?, viene Jesucristo, ¿verdad?, en su caballo blanco, ¿verdad? Y Él viene, ahora sí, ya no viene tímido, ya no viene humilde, ya no viene como una oveja, ya no viene, ¿verdad?, como cuando nos arrebata, ¿verdad?, en el aire. No, ahora viene con justicia a pelear, ¿sí?, por su pueblo, a dar la cara por su pueblo. Y ahí es entonces donde ya terminan los 7 años, ¿verdad?, y empieza el milenio.
¿sí? Pero entonces, mire lo que dice el 8. Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. 9. Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. 10. Dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a tu simiente de la tierra de su cautividad. Dice, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Entonces ya sabemos que una vez que Jesucristo en su segunda venida a la tierra, ¿sí? A la tierra, ¿ok? Y lo voy a explicar un poquito, ¿ok? Cuando hablamos de que Él vino a la tierra, es cuando Él nació, ¿ok? Él fue arrebatado, ¿sí? Fue arrebatado. Y cuando fue arrebatado, ya no ha venido. Nuestro Señor Jesucristo ya no ha venido hasta esta segunda venida. ¿Quién ha estado con la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que ha hablado, ¿ok? Después de que Él fue arrebatado. Por eso les he dicho yo que es Dios Padre primero, que es su palabra, después nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios encarnado, y después el Espíritu Santo de Dios, es decir, Jesucristo en su Espíritu está en nosotros. Amén. Y bueno, hay que entender eso más adecuadamente, otros videos que lo he explicado. Puedes ver los videos que yo ya he puesto ahí, y mira, créeme que si lo haces, no creyendo a mis palabras, creyendo a lo que yo enseño ahí, vas a aprender mucho. ¿Ok? Bueno, entonces ya hablando de esto, ahora sí vamos a ir directamente, no lo quería enseñar, pero sí, vámonos directamente entonces, ya dicho eso, lo que hablamos aquí de Jeremías, capítulo 30, lo puede anotar y después lo puede leer todo el capítulo, o todo Jeremías, pero todo el capítulo sería bueno. Y nos vamos a ir entonces a capítulo 9 de Daniel. Fíjese bien, es muy bonito entender. Mayormente se agarran de la mano las profecías de Daniel y también, ¿verdad? Apocalipsis, ¿ok? Bueno, mire, vamos a ver algo aquí. Dice en el capítulo 9, versículo, vámonos directamente. Y es por eso que no le creímos, o al menos yo no le creí, ¿verdad?, a esta persona, sea en Cristo Jesús o no. Pero no le creí y tampoco lo juzgué mal, simplemente no le creí. Ahora, dice entonces la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas. Dice capítulo 9, versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel. Y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. 21. Aún estaba hablando en oración y aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo, y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos. Fíjese bien lo que dice. Dice, para acabar la prevaricación y concluir el pecado.
y expiar la iniquidad y para traer la justicia. Todo eso es en un solo versículo, pero ahí nos dice mucho, ¿ok? Estúdiele y verá que ahí nos dice mucho. Por ejemplo, acabar con la prevaricación y concluir con el pecado, concluir ya con todo. ¿Por qué? Porque cuando él dice nuestro Señor, ¿verdad? Y ya no más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿sí? Y luego dice, y expiar la iniquidad, ya, todo va a terminar. ¿En qué tiempo? En aquel tiempo venidero. Dice, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, entonces tenía que venir ¿cómo lo voy a poner más sensato para que lo entienda? Un cordero. Tenía que venir un cordero, ¿verdad? A como Dios lo quería, limpio, puro, sin manchas, sin pecado, sin nada, ¿ok? Para que nosotros fuéramos libres por él. Porque solamente a través de ese cordero podríamos ser salvos todos, ¿sí? Así como antes, en lo carnal, era un padre de familia hebrea, ¿verdad? Por la sangre de un animal, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros nos damos cuenta que eso es lo que está hablando la profecía de Daniel, el profeta Daniel. Ahora, fíjese bien, dice el 25, dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y no son semanas normales, sino que son semanas de años, ¿ok? Entonces dice, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, porque no fue muerto y se fue al infierno, no fue así. Él cargó con el pecado, murió, pero Dios le resucitó, ¿ok? Porque él era justo, ¿ok? Le resucitó. Entonces quiere decir, por eso dice, ¿verdad? Y hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará a la vida al Mesías, o sea, Jesucristo. Dice, y no por sí. ¿Por qué? Porque Dios le resucitó. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. En ese tiempo destruyó la ciudad, dice, y el santuario. El santuario fue derrumbado, no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El templo, ¿verdad? El santuario, ¿verdad? Tenía oro. Entonces se quemó, fue fundido el oro en las piedras y todo se desapareció. ¿Ok? Dice, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será toda con asolamiento. ¿Ok? Y todo eso pasó. ¿Ok? El año 70 fue que se destruyó el templo. ¿Ok? Y luego fíjese lo que dice. Y en otra semana, dividió esa semana. La semana 70 la dividió. No dijo ya a continuación, dijo, y ya otra semana confirmará el pacto a muchos. A ver, permítame tantito. Dice 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será toda con asolamiento.
Dice 27, y en otra semana confirmará, o sea, está hablando del mismo círculo, del mismo enemigo de Dios. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. A ver, muchos dicen, como esta persona, ¿verdad?, que decía que era Cristo, que iba ¿cómo se llama? Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Mentira, eso no es, ¿ok? Va a ser el enemigo de Dios, ¿ok? El enemigo de Dios. Entonces aquí dice, y en otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto? Bueno, el anticristo, el que va a salir de los 10 cuernos, ¿verdad? El cuerno pequeño. Va a salir. Y ya, por ejemplo, hoy quienes están diciendo, ¿verdad?, quién es. Bueno, yo realmente, ¿verdad?, respeto lo que ellos dicen porque son en Cristo y también, ¿verdad?, porque enseñan bien, pero realmente yo no estoy tampoco, no es que no concuerde, puede ser, yo quién soy, pero yo pienso que no vamos a conocer nosotros al anticristo, ni vamos a saber su nombre, pero si es así, bueno, está bien, que lo conozcamos, nomás que nosotros nos vamos luego, ¿verdad? Entonces dice, y en otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser un pacto por 7 años, pero lo va a romper a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Y está trabajando rápido según él, ¿verdad? Para que no adoren a Dios, para que no crean en Jesucristo, para que no crean en Él. Entonces ya por eso es que Él sabe que le queda poco tiempo realmente, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que dice que les va a decir a ellos, ¿verdad? Va a decir, hey, no, ¿saben qué? Adórenme a mí, yo soy el verdadero Dios. Ahora, acuérdense que es el hijo de pecado y el hijo de perdición, ¿ok? Y luego será el mismo enemigo de Dios el que va a estar en él mismo, ¿ok? Bueno, entonces dice, y en otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Fíjese al final, a el desolador. Entonces quiere decir que ese personaje que va, o que más bien desde tiempo antiguo, ¿verdad?, viene haciendo tanto daño al ser humano, ¿verdad? Entonces ahora va a tener ya, al final, va a ser lo que se va a hacer derramado sobre el desolador, ya para que ya no haya más, ¿verdad?, de él en el tiempo que está permitido aquí. Entonces, después, ya si nos metemos si nos metemos a Revelaciones, ya nos dice, ¿verdad?, el apóstol Juan, ¿verdad?, que va a ser suelto otra vez, ¿verdad? Va a ser suelto otra vez por poquito tiempo, ¿verdad?, en el milenio. Y luego ya después, ahora sí, va a ser lanzado al lago de fuego, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos aquí esto, quería ir a Apocalipsis capítulo 6, pero se los voy a dejar de tarea. Vayan y verán que ahí también habla de lo mismo. Jesucristo está abriendo los sellos. Entonces, cuando Él abre el primer sello, bueno, pues no puede venir a ser el mismo que está allá, ¿verdad?, abriendo los sellos y venir a cumplir lo que estaba diciendo esta persona. También quiero decirles que cuando habla, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 19 del caballo el caballo blanco, ahí sí nos dice quién es, y ahí sí entendemos que es él, ¿sí? Acá en el 6 nos dice que se le dio, ¿verdad?, una corona para vencer. No, Jesucristo es el rey de las coronas, Él es el de las coronas, entonces no se le dio corona a Él, ¿sí? Y acá dice que se le dio un arco, no habla de flechas. Entonces, Jesucristo cuando viene con todo. Viene con todo. Y no nomás Él, sino que venimos con Él, los que ya hemos sido arrebatados antes
de la semana 70 de Daniel. Bueno, ahora sí, creo que salió un poquito grande el video. Yo pensé que iba a ser un poco más corto el video, pero quiero decirles que espero que hayan ustedes entendido, ¿verdad? El que nosotros no debemos, ¿verdad?, de confiar en un ser humano directamente, sino confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, ahí no miente, es la misma, ayer, hoy, mañana y siempre, y el ser humano, tarde que temprano, va a mentir, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, Dios les bendiga por estar aquí en este su canal. Gracias.